Feliz sábado, hermanos. ¿No se oye bien? Hello, hello. ¿Tú crees que con Bluetooth se oye mejor? Hello. Un, dos, tres, probando. Bueno, hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Feliz sábado. Es que como no está conectado esto con esto, un poquito para 1, 2, 3. Bueno. Feliz sábado, hermanos. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su iglesia de Dallas Southeast. Este sábado vamos a comenzar con con la serie hacia el Armagedón. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con una oración y vamos a pedir al Señor que esté con nosotros y nos ayude a estudiar en estos momentos. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana de sábado venimos ante ti y queremos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu una vez más nos enseñe por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que los hermanos, los amigos que nos están viendo y los que nos van a ver, que puedan ellos entender bien este tema, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, en esta mañana vamos a comenzar una vez dije que iba a ponerles una gráfica. Qué bueno que tenemos un pizarrón aquí. En cuanto a lo que estamos estudiando, y vamos a llenar esto. Simplemente les quiero anunciar cuándo es que comienzan las 7 plagas, porque eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a llenar todo este pizarrón en esta serie, pero por este sábado nomás para diferenciar, vamos a dejar esto aquí para diferenciar lo que va a ocurrir. Estamos en el 2020, luego la ley dominical y luego el fin de la gracia, y aquí en el fin de la gracia es lo que vamos a estudiar ahorita. Ya hemos estudiado muchas cosas en todo esto, pero luego en cada sábado vamos a llenarlo. Pero aquí es que comienza, o vamos a decir, empieza y termina las 7 plagas. Y se llama las 7 postreras plagas. Así que, para que vean simplemente en qué voy a estar hablando hoy. De este tiempo del fin de la gracia hasta la segunda venida de Cristo. Luego lo vamos a llenar más cada sábado. Bueno, hermanos,
leerles un testimonio de una persona que fue llevada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, a esta temporada de las 7 plagas. Y es la hermana Elena G. de White, en Primeros Escritos, página 64. Ella da testimonio de lo que ella vio. Dice aquí: vi que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Y sin embargo el mundo las considera como si no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó después para soportar el terrible espectáculo de las 7 plagas, la ira de Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible, y que si él extendiese la mano, hablando de Dios, o levantase con ira, o la levantase con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubieran existido, o sufrirán llagas incurables y plagas marchitadoras que caerían sobre ellos, y no hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellas. El terror se apoderó de mí y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que quitase ese espectáculo, en lo que ocultase de mí, porque era demasiado espantoso. Entonces comprendí como nunca antes la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente, para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la palabra, caerán sobre los impíos que adoren la bestia y su imagen y reciban su marca en su frente y en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. Hermanos, vemos allí un testimonio que el Señor le permitió a ella ver, y ella no pudo soportar ver las plagas. Hermanos, vamos a contestar 3 preguntas en esta mañana antes de empezar estas plagas. Y la primera pregunta es: ¿cómo se llaman las 7 plagas postreras? Y vamos ahí a Apocalipsis, el capítulo 16. Voy a pedirle a todos que agarren sus Biblias, tomen sus Biblias y abran sus Biblias a Apocalipsis, el capítulo 16. Para que la palabra de Dios nos enseñe. La primera pregunta: ¿cómo se llaman las 7 plagas? Según la Biblia, se llaman las 7 copas de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 16 y el capítulo 15, versículo 1, dice que vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El capítulo 16, versículo 1 dice: entonces oí el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 plagas se le conoce como las 7 copas de la ira de Dios. No son producidas por el ser humano. He escuchado algunos predicadores que dicen que puede ser que los humanos produzcan estas plagas, pero la Biblia es muy exacta. Dice que son de Dios y proceden de Dios. Claro, Dios usa en el pasado, no en las 7 plagas, pero hasta hoy en día y aún en el pasado, Dios ha usado a sus enemigos como instrumentos de justicia. Los usó, por ejemplo, usó a los babilonios para traer juicio a Israel.
también usa a sus amigos, a su pueblo, para traer juicio. Usó a Israel para traer juicio contra los cananeos, los que vivían en la tierra que el Señor les iba a dar por heredad. También el Señor usa a ángeles y también a demonios para ejecutar sus juicios. Pero cuando se trata de los juicios finales, las 7 últimas plagas, no proceden del ser humano. Ahorita lo que el Señor permita hoy en día puede usar al ser humano, puede usar a los demonios, a Satanás mismo, que causa destrucción y desastres en la naturaleza. Pero cuando se trata de las 7 plagas, estamos hablando que proceden de Dios, y estas 7 plagas vienen de Dios porque es parte de la ira de Dios. Y acuérdense, el sábado pasado les dije que la ira de Dios no es una emoción humana como la conocemos nosotros, como algo iracundo que pierde control, sino que es simplemente la naturaleza de Dios en contra del pecado. Es la reacción natural de un Dios santo en contra del pecado. Así que cuando hablamos de las 7 plagas, tengamos en mente que proceden de Dios, vienen de Dios. No comienzan con el ser humano. Y porque el Señor lleva cuenta de todo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 23 y el versículo 35. Mateo 23 y el versículo 25. Ahí nos da a entender toda la escritura, pero nomás quiero enfocarme en estos versículos. Toda la escritura nos da a entender que Dios lleva un récord de todo. Que el Señor no actúe enseguida, inmediatamente, para ejecutar juicios, no significa que no va a haber justicia. No, el Señor está llevando un récord, y cada cosa que el ser humano haga, el Señor lo va a dar para atrás, lo va a castigar, va a dar una paga. Va a haber un día donde el Señor va a hacer ajustes, cuentas. Y así es como le dijo a los fariseos y a los escribas. En Mateo 23, versículo 34, nos dice que ellos mataron a sus profetas y crucificaron y azotaron. Y el versículo 35 dice: así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36 dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Vemos ahí que el Señor lleva un récord y dice: todo lo que pasa en este mundo, yo llevo una cuenta, porque hay mucha gente que piensa que se va a salir con la suya, que no va a haber la justicia en contra de ellos. Pero el Señor nos dice que hay una justicia en la cual nunca el ser humano se va a escapar, y es la justicia de Dios. Porque muchos cometen graves ofensas y escapan de la justicia, pero Dios dice: no, estoy guardando un récord de todo, y a todo mundo, a individuos y a naciones, voy a darle el ajuste de cuentas, voy a darle ejecutar justicia. Fíjate de lo que dice Romanos, el capítulo 2 y el versículo 5, porque Romanos 2 y el versículo 5 nos da a entender que todo lo que el ser humano hace, si rechaza arrepentirse, el Señor lo está acumulando para el juicio. Romanos 2 y el versículo 5 dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación
del justo juicio de Dios. El Señor dice, aquellos que deciden rechazar la gracia de Dios, aquellos que deciden transgredir y continuar en una vida de pecado, el Señor dice, esas personas están atesorando ira para el día de la ira, el juicio de Dios. En otras palabras, cuando se trata de la vida de todo ser humano, la vida eterna es opcional. Nosotros tenemos esa capacidad de decidir, es una opción que el Señor nos ofrece. La vida eterna es opcional, no es obligada a cada ser humano, pero sin embargo la justicia es obligatoria. En la vida eterna es opcional, pero la justicia es obligatoria. El juicio es obligatorio. Así que tarde o temprano, o dejamos que el Señor, el juicio de nuestros pecados caiga sobre Jesucristo, o nosotros mismos, el Señor va a permitir que nosotros mismos, nuestros pecados, la paga de nuestros pecados caiga sobre nosotros. La segunda pregunta es, ¿las plagas son literales o simbólicas? Cuando vamos a la Escritura, especialmente el Espíritu de Profecía, y les leí un poquito esta experiencia que tuvo la hermana Elena G. de White, nos damos cuenta que son literales. Son literales porque nos recuerdan a las plagas de Egipto. Y cuando vamos al conflicto de los siglos, el capítulo donde habla del tiempo de angustia y el otro capítulo que habla de la liberación del pueblo de Dios, que en inglés está el capítulo 39 y 40, y los primeros capítulos, el primero capítulo de Primeros Escritos y el segundo capítulo de Primeros Escritos, nos damos en cuenta que las plagas, en la forma en que ella le describe, son literales. Ella dice que hay una oscuridad densa sobre todo el mundo, que nos habla de la quinta plaga. Así que lo único que es espiritual es cuando llega a la sexta plaga, cuando nos habla que el Éufrates, el río Éufrates, se seca, para hacernos recordar la historia de cómo cayó Babilonia la antigua. Cuando se secó el río Éufrates y los medos y los persas, Ciro, entraron por el río y en esa noche cayó Babilonia. ¿Por qué? Porque se secó el río Éufrates. Así que eso es algo espiritual de un hecho histórico, para hacernos recordar un hecho histórico que está en el pasado. Así que, hermanos, nos recuerdan estas plagas a las plagas de Egipto. Acuérdense que en la historia del Éxodo, el Señor estaba liberando a su pueblo de servidumbre. Y ahora en estos últimos días el Señor nos está liberando de la servidumbre del pecado. Hay otro éxodo, un éxodo final de todo el pueblo de Dios de este mundo. Y cuando vamos a las plagas del éxodo, vemos que cada una de las respuestas de las plagas del Señor era una respuesta personal de Dios en contra de los dioses de los egipcios. No vamos a tener tiempo para estudiar las plagas de Egipto, pero eso era una respuesta. Cada plaga es que ellos tenían muchos dioses, y todos los animales, todas las plagas que el Señor manda es una afrenta, una guerra en contra de los dioses egipcios. Así que vemos, hermanos, que las plagas finales va a ser una guerra personal de Dios en contra de esta Trinidad satánica final. Una respuesta como la Trinidad satánica hemos estudiado, está guerreando y oprimiendo al pueblo de Dios. El Señor no se queda con los brazos cruzados, sino que el Señor responde, y las plagas son la respuesta de Dios. Ahora, ¿por qué 7? ¿Por qué no 10 como
el Éxodo? Bueno, si vamos a la historia del Éxodo, vamos a ver que las primeras 3 plagas los israelitas sufrieron junto con los egipcios. Y las últimas 7 plagas, los israelitas son protegidos por Dios. Así, las últimas 7 plagas, el pueblo de Dios que está sellado, no sufre las plagas. Está protegido, no recibe esas plagas, porque los que reciben esas plagas son los que reciben la marca de la bestia en la frente y en sus manos. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ellos son los que reciben las plagas del Señor. Y por eso estas 7 plagas no son 10 como el Éxodo, sino 7, porque las últimas 7 plagas en Egipto Dios protegió a su pueblo, y aquí al final el Señor nos protege en todas las 7 plagas que Él va a derramar en estos últimos días. La tercera pregunta es: ¿de qué sirven las plagas si la gente no va a poder arrepentirse, como les enseñé al principio en el pizarrón? ¿Por qué entonces las plagas? Y tienen que ver con el carácter de Dios, porque Dios es amor y también Dios es justicia. El castigo de las plagas es apropiado al delito que estas personas han cometido. Las plagas también demuestran que no importa cuánto tiempo el Señor les dé a los malvados, nunca se van a arrepentir. Aún en el sufrimiento vamos a ver que ellos están blasfemando el nombre de Dios. Están rebeldes, todavía siguen rebeldes en contra de Dios. Así que demuestran allí que los malvados siguen oponiéndose a Dios sin importar las circunstancias en que se encuentran. Las plagas también demuestran la verdad que nos dice Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 3. Apocalipsis 15 y el versículo 3, cuando dice que el Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son todos tus caminos. Así que vemos allí que para eso vienen las plagas, porque Dios es justo y le paga a cada uno según su obra. Ahora sí vamos a las plagas. Y las plagas comienzan en el capítulo 15. Así que después de contestar estas 3 preguntas, vamos al capítulo 15 de Apocalipsis. Y el versículo 1 dice lo siguiente. Versículo 1, Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. En otras palabras, se llena la copa de la ira de Dios y ya tiene que ser aplicada a la tierra, al ser humano desobediente. El versículo 2 dice lo siguiente, es otra escena. Y vamos a ver esta otra escena. Rápido, empieza a decirnos de las 7 plagas y parece haber un paréntesis, otra escena. Y ahorita les voy a explicar por qué otra escena. Dice el versículo 2, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Ahí ve esta escena de los victoriosos que han tenido victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre su número, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Acuérdense que después de que salieron del Éxodo, los israelitas empezaron a cantar. Así que aquí esto nos está recordando otra vez el Éxodo,
el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahí se cierra el paréntesis y luego comienza a explicar más de las 7 plagas. Nos comienza a decir el capítulo, estas son las 7 plagas. Y luego dice: vi a los que habían tenido la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre la marca y sobre su número, sobre el mar de vidrio. Y uno se pregunta, pero ¿por qué hace un paréntesis? ¿Por qué hay otra escena? Y yo les podría dar una razón que la encontramos en la Biblia. Acuérdense que cuando Jesucristo iba a morir en Jerusalén, días antes de ir al monte Calvario, el Señor llevó a 3 de sus discípulos, a los que siempre estaban cerca de él, los llevó a un monte, al monte de la transfiguración. Y en ese monte de la transfiguración el Señor fue glorificado. El Señor estuvo allí transfigurado. Ya no fue esa persona que los discípulos habían visto, sino que de repente ven al Señor en gloria. Y ven ahí a Moisés y a Elías al lado, uno al lado de él. Y están ahí para animarlo. Pero el Señor se los llevó al monte de la transfiguración porque Él sabía lo que venía. Él sabía que en unos días, en unos momentos, en unas horas, el Señor Jesús iba a estar en otro monte, en el monte Calvario. No iba a estar rodeado de Moisés y Elías, sino que ahora iba a estar rodeado de 2 criminales. Y la escena del Calvario, la humillación de Cristo Jesús, iba a ser tan terrible para los discípulos, tan fea, tan horrible. Su fe iba a caer y decaer y a deprimirse y a decir: ¿será que este es el Mesías? El Señor tenía que darles una mini segunda venida, una demostración de su poder, para que cuando pasaran por esa etapa terrible, horrenda de la cruz, ellos recordaran que días antes, horas antes, ellos habían sido testigos de la transfiguración de Cristo. Habían sido testigos de Elías y Moisés, que estaban ahí para animarlo. Pero también esa escena fue para animar a los discípulos. Fue para motivarlos, para que cuando viniera la escena horrible se acordaran de la escena glorificante de Cristo Jesús. Y así también las 7 plagas son tan horribles y horrendas. Y les leí lo que Elena G. de White, la sierva del Señor, vio, que no quería ni ver, que quería, le dijo al ángel: no quiero ver, esto está terrible. Ahora sí comprendo la necesidad de escudriñar la palabra de Dios, de estar pegado a Cristo Jesús, porque lo que viene es terrible. Son tan terribles que el Señor da una escena de cómo son victoriosos sobre la bestia, su imagen, la marca y su número. Les enseña una vislumbre, nos da una vislumbre el Señor. Para eso es la profecía, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino que el Señor nos da la profecía. Él, sabiendo el futuro, nos dice antemano las cosas buenas que le esperan al pueblo de Dios, para que cuando pasemos por las cosas difíciles nos animemos, porque el Señor
ya nos enseñó el final. El Señor ya nos enseñó quién gana al final. El Señor ya nos enseñó la recompensa para todos los santos, para todos los que lo siguen y los que son fieles a Él. Y por eso aquí vemos que hay un paréntesis, como diciendo, lo que viene es terrible, pero déjame darte una escena para que no te desanimes. Déjame enseñarte qué pasa con los victoriosos. Y el Señor nos enseña esa escena para que cuando pasemos, nos recordemos de la escena que nos enseñó primero, y eso nos anime a seguir adelante. Sigue diciendo el versículo 5 en adelante lo siguiente: después de estas cosas miré y fue abierto el cielo, el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, y vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Lo está describiendo y lo estoy leyendo para que sepan que la Escritura nos está diciendo que esto viene de Dios. Estas plagas, estos juicios no vienen del ser humano, vienen de Dios. Versículo 7: uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliese las 7 plagas de los 7 ángeles. Es significante que allí mismo la Biblia nos dice que nadie puede entrar ni salir del templo. Esto nos dice, hermanos, que cuando comiencen las 7 plagas comienzan cuando se acaba el tiempo de gracia, como los enseñé al principio del sermón. Cuando no hay intercesión, cuando los ángeles no pueden traer las oraciones. Ahora aquí vemos que el fin del tiempo de gracia se ha terminado y ahora vienen los juicios de Dios sin misericordia. Lo que siempre ha habido en el mundo han sido juicios de Dios hasta estos días, juicios de Dios mezclados con misericordia, que tienen el propósito de llevar al ser humano al arrepentimiento, que tienen el propósito de alertar al ser humano que algo más malo, más peor viene a este mundo y que tiene que arreglar su vida con su Creador. Pero las 7 plagas comienzan cuando el tiempo de gracia se cerró. Y esto es lo que sigue diciendo la Biblia. Apocalipsis 16, el versículo 1. Ahora, ¿cuándo sucede el tiempo de gracia? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero se cierra. Y no vamos a saber. No vamos a saber. Así como en los tiempos de Noé. Acuérdense que la Biblia nos dice que Dios cerró la puerta del arca. Y allí estuvieron esperando por 7 días. Y no llovía, pero ya en ese tiempo que se cerró, la gente no tenía oportunidad de entrar al arca. Y no sabían que se había acabado el tiempo de salvarse. Así también en un momento inesperado se cierra el tiempo de gracia. Y por eso Jesús nos dice que será como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Pues la gente no supo cuándo se acabó el tiempo de gracia. Las cosas seguían como siempre, bebiendo y comiendo, dándose en casa, como cualquier día normal. Pero ya no había oportunidad de salvación. Hasta que llegó la lluvia,
se dieron cuenta que estaban perdidos. Hermanos, en cualquier momento, vamos a seguir llenando aquí. No vamos a saber cuándo se termine el tiempo de gracia. Y ya no va a haber oportunidad. Cada quien ya ha decidido su morada, si se va a perder o si va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el capítulo 16 para seguir adelante. Y el versículo 1 dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id. Otra vez, hermanos, del templo viene la luz, la voz. El mandato viene de Dios. Los ángeles vienen de la presencia de Dios. Los juicios vienen de Dios, no del ser humano. Versículo 1. Una gran voz que decía a los 7 ángeles: id de derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Quiero decirles una vez más, las plagas son literales, pero tienen lecciones espirituales, y es una respuesta directa a la Trinidad satánica final, a lo que ellos están haciendo en perseguir al pueblo de Dios. El Señor tiene una respuesta, tiene que ver con eso. Vamos a la primera copa o a la primera plaga. Dice el versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí nos dice que la primer plaga es una úlcera maligna y pestilente. Acuérdense que ellos oprimen al pueblo de Dios físicamente. Van a encarcelar al pueblo de Dios. A algunos van a matar. A algunos van a matar. Va a haber un decreto de muerte ya en este tiempo universal, en los tiempos de las 7 plagas, donde ya el tiempo de gracia se ha cerrado, universal, que nos dice el conflicto de los siglos que se lleva a cabo una hora exacta, donde así como en los tiempos de Esther, en un mismo tiempo, en todos los lugares se iba a matar a los judíos. Hay un decreto universal en ese periodo de las 7 plagas, donde se da un día y un tiempo específico para matar al pueblo de Dios al mismo tiempo. Pero no mueren, porque son defendidos por los ángeles de Dios. Pero antes de que se acabe el tiempo de gracia, va a haber hijos de Dios que van a ser encarcelados. Algunos van a ser muertos, algunos van a ser mártires. Pero después del fin del tiempo de gracia y que venga ese decreto universal de muerte, ya no van a poder matar. Ningún hijo de Dios muere después de ese decreto universal. Pero el dragón, la bestia que sale de la mar y la bestia que sale de la tierra, que ya hemos explicado muy bien, oprimen al pueblo de Dios físicamente. Y esta plaga, como ellos oprimen físicamente al pueblo de Dios, Dios oprime físicamente a los que oprimen a su pueblo, a los que infligen dolor físico a su pueblo. Con esta plaga el Señor da una respuesta exacta. Inflige dolor físico a los que reciben la marca. Dios da un juicio exacto, adecuado a la acción de ellos. Y la lección espiritual es esta: toda seguridad física está en Cristo.
Son plagas literales con lecciones espirituales. Y la lección espiritual de la primer plaga es: toda seguridad física está en Cristo. Esta pandemia nos ha enseñado que la salud es más importante que lo económico. Imagínate, los gobiernos han dicho: no, la salud más importante que lo económico. Y el Señor dice: mira, si tú te aferras a mí con Cristo, tu seguridad física está segura. Es lo que nos dice el Señor en esta primer plaga. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El mar se convierte en sangre, es la segunda plaga. Y cuando vemos la escritura, y especialmente Apocalipsis 17, el capítulo 17 de Apocalipsis y el capítulo 18, el mar es símbolo de comercio. Pero aquí se necesita el mar para hacer los comercios de todo el mundo. Y lo que mueve el comercio hoy en día es el petróleo. Lo que mueve el dividendo hoy en día, y todo se transporta por medio de la mar. Y hermanos, lo que el Señor está diciendo: como ustedes están oprimiendo a mi pueblo económicamente, yo voy a destruir su economía. Que muera todo de la mar. Una destrucción económica. Cuando leemos Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, vemos que las plagas destruyen la economía de Babilonia. Aquí vemos, hermanos, la lección espiritual que el Señor nos enseña es que toda seguridad económica está en Cristo Jesús. Esta pandemia nos ha enseñado que la economía o el trabajo es temporal, no es eterno. Esta pandemia nos ha enseñado que la economía puede crash, puede derrumbarse en un momento. Nos ha enseñado que lo material no dura, que lo más válido, lo que realmente es oro hoy en día, es salud. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo: o si te da un ataque, o si te da la enfermedad, o si te da un paro cardíaco, el Señor nos está diciendo: mira, se atacaba la economía. Todo lo material es temporal, pero el Señor nos dice: toda seguridad económica está en Cristo. Número 3, tercera plaga, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Fíjate lo que hace el Señor. Ellos oprimen al pueblo de Dios matándolo, porque van a matar al pueblo de Dios. Va a haber mártires. Pero el Señor tiene una respuesta adecuada a esos hechos de los que oprimen al pueblo de Dios. Porque el ser humano necesita agua. Cuando habla de los ríos y las fuentes de las aguas, está hablando de lo que el ser humano necesita para subsistir, para vivir. Y podemos durar muchos días sin comer, pero no podemos durar horas o ni días sin beber agua. Y cuando se conviertan en sangre, no van a poder vivir. ¿Qué nos está diciendo aquí esta plaga? Que muchos van a morir porque no van a poder beber. ¿Cómo van a beber sangre? No. Aquí el Señor les está diciendo que así como ellos han matado, fíjate lo que dice, sigue diciendo el versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas,
por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Están viendo que muy adecuado, ahí mismo nos está diciendo la escritura, la tercera plaga, muy adecuado, porque han matado a tus siervos, han matado a tu pueblo, ahora tú los estás matando adecuadamente a los hechos que ellos han hecho. Así que la lección espiritual es la siguiente: toda la seguridad de la vida está en Cristo. Mientras la gente está muriéndose por las plagas en todo el mundo, el Señor provee para sus hijos pan y agua. Y ya lo vimos el sábado pasado. Pan y agua. Cuarta plaga, versículo 7, sigue diciendo: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Un pago adecuado a ese pecado. Versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El cuarto copa o la cuarta plaga, el sol quema a la gente con fuego. Muy adecuado, porque ellos adoran al sol desde la antigüedad, desde los tiempos de Egipto, desde la antigüedad. Se ve desde la antigüedad que adoraron al sol. Así que vemos que ahora el Señor les da una respuesta. Y cuando vemos a Babilonia, nosotros vemos a Babilonia, cuando vamos a Roma con esa iglesia, está fascinada con el sol. Estatuas de sol, los humanos, las estatuas que tienen de humanos con una curva del sol, por todas partes sol, 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 y aparte adoran en el día dedicado al sol desde la antigüedad. Y el Señor dice: ustedes adoran al sol, especialmente porque Lucifer desde el principio, como su nombre es Lucifer, escogió algo que lo represente, la luz mayor que tiene este mundo, el sol. Y ahora el Señor dice: yo tengo poder sobre mi creación, y ahora voy a hacer que el sol los queme con fuego. Ellos que se llaman alumbrados, que tienen luz, Illuminati, que tienen mucho poder, mucha luz, mucha sabiduría, el Señor les dice: mira, tanta fascinación con el sol que el sol los va a quemar. La lección espiritual que nos deja el Señor es que toda verdadera adoración está en Cristo Jesús. Toda verdadera adoración. La quinta plaga, versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y el conflicto de los siglos literalmente habla de esto. Porque aquí, cuando vamos al conflicto de los siglos, aquí es cuando está el decreto de muerte universal. Pero mientras van a ejecutar al pueblo de Dios, viene esta densa tinieblas sobre el mundo. Y su reino cubrió de tinieblas, y la gente se mordía la lengua por causa del dolor. Y blasfemaron
contra el Dios del cielo por sus dolores de sus úlceras. Fíjate qué tan seguidos son las plagas, que en la quinta plaga todavía están sufriendo la primera. Es una tras otra. Los últimos acontecimientos son rápidos. Cuando vamos a Apocalipsis 18:8 nos dice que en un día, pero Apocalipsis 18:10 nos dice que en una hora. Proféticamente un día, un año, en menos de un año vienen las plagas. Cuando vamos, que dice que Babilonia cae en una hora, en 15 días proféticos. Imagínate, esa plaga duró, cuando cae Babilonia, 15 días. No sé cuántos van a durar las demás, pero podemos decir que todos estos juicios, las 7 plagas, llegan a derramarse en un espacio de un año. De un año, no me llega la palabra within a year. Dentro de un año, ya me llegó la palabra, dentro de un año llegan estas plagas. En la quinta están sufriendo todavía la primera. Meses, una tras otra. Y la Escritura nos dice que van a ser acortados los días. Sigue diciendo, me quedé cuando dice que blasfemaron. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Una densa oscuridad. Ellos dicen que son la luz, que son alumbrados, que son Illuminatis. Y el Señor dice, pues voy a mandar densas tinieblas sobre el mundo, sobre el trono de la bestia. Porque aquí el Señor, la lección espiritual es que toda luz está en Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Vamos a la plaga número 6, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y aquí nos está recordando la historia, así como Moisés nos recordó el Éxodo. Ahora el río Éufrates nos recuerda la historia de cómo cayó Babilonia histórica. Y es que cayó cuando se secó el río Éufrates. Y dice, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Jesucristo y el Padre, los reyes del oriente. Acuérdense que Jesucristo dijo que así como el rayo aparece en el oriente y se pone en occidente, así será la venida de Cristo Jesús. Del oriente viene, del oriente viene. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Jesús y el Padre. Y por eso vemos, el Espíritu Santo está acá con nosotros. Luego vamos a estudiar eso del derramamiento de la lluvia tardía. El Espíritu Santo está aquí con su pueblo. Pero fíjense lo que sigue diciendo el versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí, y vamos a notar que el versículo 15, el 16 nos dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí es la batalla de Armagedón, la sexta plaga, la batalla de Armagedón que ya hemos estudiado. Allí ellos piensan que van a ganar
Es significante que se seca el apoyo. Aquí es cuando los propios poderes políticos, civiles y económicos destruyen a la ramera. Se seca el apoyo que le dan a la ramera. Acuérdate que la ramera, lo hemos estudiado, está sentada sobre muchas aguas. Y estudiamos que las muchas aguas representan, nos dice Apocalipsis, a muchedumbres, pueblos y naciones. Se seca, se va el apoyo, pero sin embargo, Satanás todavía tiene muchos tricks sobre sus mangas, hace sobre sus mangas, y aquí salen ranas, demonios. No se da por vencido. Vamos a reunirnos, a batallar contra el pueblo de Dios, a la batalla de Armagedón. Es significante que nos dice que van a los reyes de la tierra. Es bien importante que entendamos esto, porque aquí nos está diciendo la Biblia cómo va a ser el sistema político en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos no va a haber repúblicas como las conocemos hoy en día. Lo que va a haber son sistemas políticos totalitarios. ¿Qué significa eso? Donde el poder está centralizado en una persona, donde el Estado es dictador y donde el Estado te dice lo que tú tienes que hacer y tú tienes que obedecer, porque ya no es una república, es un totalitarismo, un dictador. El poder político centrado en una persona, en el rey. Por eso vemos y estamos viendo lo que está comenzando. Estamos viviendo hoy en día en los principios del totalitarismo, donde si tú no obedeces, estamos viendo, fíjate, mucha gente se está dejando llevar por esta pandemia. Eso es lo mínimo que está sucediendo. Lo más grande que está sucediendo son el caos económico que está produciendo esta pandemia. Lo más grande, aún más grande que el caos económico que está sucediendo, aún más grande que eso, es que se están deteriorando las libertades individuales constitucionales de cada persona, de cada grupo, de cada poder cívico, de la sociedad. Se está acabando. He escuchado todo este tiempo que hemos estado en cuarentena de cómo mucha gente en todas partes del mundo, y recientemente también aquí en Dallas, donde es acarcelada, llevada a prisión simplemente porque se salió de su casa. ¿Y dónde están sus derechos, sus libertades? No hay, están desapareciendo. O haces lo que te dice el Estado o a la cárcel. Ya no tienes derecho a reunirte, ya no tienes derechos a hacer lo que tú quieres. Si el Estado no te lo permite, no tienes derecho. Pero es algo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Estamos llegando a un punto que el gobierno se está volviendo un estado policíaco. Y en un estado policíaco se acaban todas las libertades. La lección espiritual que el Señor nos da a entender en esta sexta plaga es que toda victoria está en Cristo Jesús, porque el Señor va a pelear por su pueblo, y lo vamos a ver en esta mañana. La séptima plaga, vamos a seguir leyendo. Hay unas palabras que el Señor inserta aquí en la sexta plaga, que no la leí, pero nos da a entender para aquellos que creen en el rapto secreto. Aquí nos está dando el Señor que la iglesia o el pueblo de Dios no va a escapar de la última tribulación.
sino que el Señor va a estar con su pueblo. Dice aquí el versículo 15, yo vengo como ladrón. Así que la iglesia no ha sido raptada. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. La séptima plaga, versículos 17. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Y la gran ciudad, imagínate, la sexta plaga o séptima copa es la segunda venida de Cristo. Pero hay dos cosas muy significantes que ocurren. Un gran terremoto, tan grande, dice, de cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Y la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y todos los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo. Así como vemos hoy en día que cae granizo, va a caer un enorme granizo. Aquí nos dice un dato bien significante. El granizo es como el peso de un talento. Un talento son 39 kilogramos, 75 libras. Imagínate una piedra o un granizo de 75 libras que empiecen a caer. Va a destruir casas, edificios, personas. Destruye todo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y luego, capítulo 19 de Apocalipsis, de versículo 11, viene la última parte de la séptima plaga, que es la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 9, Apocalipsis 19 y el versículo 9. Versículo 11, perdón. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso es lo que hace Cristo Jesús por su pueblo, por sus amados. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenían muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su pueblo, contra su ejército. Este es el Armagedón. Versículo 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La lección espiritual que nos da la séptima plaga es que solo hay liberación en Cristo Jesús. Solo en Cristo estamos seguros. Mientras están cayendo las plagas sobre el mundo, solamente el pueblo de Dios es protegido y solamente encuentra el pueblo de Dios refugio en Cristo Jesús. Y por eso el Señor en este día nos ofrece su refugio, nos ofrece su seguridad, nos ofrece su amparo. Y no solamente para el futuro, porque quizás me estás oyendo en esta mañana y tú dices, estoy enfrentando una inseguridad en este momento, en este día, en mi vida presente. Y no sé cómo salir de esto. Estoy en una crisis física. Estoy en una crisis económica. O estoy en una crisis donde estoy perdiendo mi vida. No sabemos yo no sé lo que te esté pasando en estos momentos hoy. Pero Señor, desde hoy hasta el futuro, hasta el día de las 7 plagas, el Señor te está ofreciendo su protección, su amparo, su refugio, su economía, su salud, toda la seguridad que el ser humano pueda necesitar. El Señor te lo está ofreciendo a ti en estos momentos. Y por eso es el día que tú te entregues a Jesús. Si ya lo has hecho, pero no te has consagrado fielmente a Jesús, es el día que tú lo hagas. Oh, hermanos, vamos a seguir aprendiendo cosas que van a abrirse los ojos. Y ustedes van a ver la importancia de preparación para la segunda venida de Cristo hoy. Hoy. Porque ¿saben quiénes son? Luego lo vamos a estudiar. ¿Saben quiénes son? A dos tipos de personas el Señor le llega como ladrón. Ya lo leímos. Aún está aquí en las plagas. Obviamente lo que estudiamos hoy en día llega como ladrón a los impíos. En la 6ª plaga, Apocalipsis 16:15, nos dice que viene como ladrón. Pero a otro grupo le llega como ladrón también. Y vamos a ver cuando lleguemos a esa parte que al grupo que le llega como ladrón también es al grupo adventista del séptimo día. Porque cuando se derrame la lluvia tardía,
no todos los adventistas van a recibir esa lluvia tardía. No, esa lluvia tardía hace una separación en el pueblo de Dios que se conoce como el zarandeo. Y muchos van a salir de la iglesia. Y esos puestos van a ser llenos por Babilonia, los que están en Babilonia del pueblo de Dios. Cuando digan que den el fuerte pregón, que la lluvia tardía es el poder de Dios y el fuerte pregón es el mensaje final de Dios, muchos van a salir de Babilonia y van a ser parte, van a ocupar los puestos que muchos de la iglesia dejaron y se fueron. Porque cuando llegue el derramamiento del Espíritu Santo, va a estar cayendo el derramamiento del Espíritu Santo, y los que no están recibiendo la lluvia tardía, los que no están orando, los que no están estudiando la palabra de Dios, los que no están testificando, y ella lo dice muy claro, el Espíritu decía, esos son los lugares que recibimos la lluvia temprana. Y si estamos recibiendo la lluvia temprana, vamos a recibir la lluvia tardía cuando venga. ¿Cuándo viene? Les voy a dar toda esa información. La lluvia temprana, la tardía, el tiempo de angustia previo al tiempo de angustia como nunca ha visto, que nos dice Apocalipsis 12, es antes de que se acabe el tiempo de gracia. Hermanos, nos falta mucho para estudiar. Este es el octavo tema. Yo pensé que íbamos a terminar, pero vamos a continuar hasta que Dios diga, porque piense que yo estoy aprendiendo más. Así que, hermanos, amigos, si no te has entregado a Cristo Jesús, es tiempo que lo hagas. Y si tú, hermano adventista, no te has consagrado al Señor, es tiempo que lo hagas hoy. Porque el Espíritu Santo va a ser derramado, como lo conocemos como la lluvia temprana. Y ahí se produce un zarandeo. No sabemos. Ella no lo dice específicamente que se acabó el tiempo de gracia para los que no recibieron la lluvia tardía. Pero se entiende así, aunque ella no lo diga. Se entiende así porque ella dice que nos dejaron, fueron zarandeados, y el puesto de ellos, dice ella, fue ocupado por los de afuera. Dos grupos que el Señor viene como ladrón. Primero grupo, al grupo adventista llega como ladrón por medio de la lluvia tardía. Segundo grupo, al mundo, a los impíos. Se acabó el tiempo de gracia y no lo saben. Es tiempo de que te entregues al Señor. En esta mañana voy a tener una oración de consagración para que el Señor vea tu deseo de que quieres prepararte para su segunda venida. Si eres adventista, el Señor va a ver tu deseo de realmente prepararte. Tú quieres prepararte para su segunda venida. Si eres alguien que no se ha bautizado, también, Señor, voy a orar por ti. El Señor ve tu decisión ahí donde me ves. El Señor cuenta tu decisión. Y por eso voy a orar en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana hay un grupo de oyentes, Señor, que es adventista, pero vive
vive una vida tibia espiritual, así como la describe el testigo fiel y verdadero Cristo Jesús en Apocalipsis 3. Que no son fríos ni calientes, sino tibios. Y por lo cuanto son tibios, tú mismo lo dices, Señor, que los vas a vomitar, los vas a echar de tu boca. Señor, es el testimonio de este mensaje a la Odisea que va a causar el zarandeo. Señor, no sabemos cuándo suceda esto, pero todo esto viene de sorpresa, Señor, y queremos estar listos. En esta mañana, Señor, tu pueblo adventista, sabes cada corazón. Levanta la mano donde estás. Señor, te ve. Nadie te ve. Quizás estés solo viendo este sermón. Ahí, Señor, te está viendo. Toma esa decisión para consagrarte al Señor todos los días. Y si tú eres un amigo que nos está viendo y que no se ha comprometido a entregar su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo, hazlo. Hazlo. Hazlo pronto, porque no sabemos cuándo es tu último día. Señor, te pedimos que lo haga pronto la persona que me oiga, porque no tenemos la seguridad de mañana. Padre Celestial, pedimos que este mensaje de esta mañana pueda seguir tu Santo Espíritu predicando, aplicando personalmente, porque lo que viene es terrible y solamente tu pueblo que recibe el sello de Dios, que lo vamos a estudiar el próximo sábado, es protegido durante las plagas. Señor, sé con cada persona que ha tomado una decisión esta mañana. Señor, ayuda a esa persona que dependa de tu gracia y de tu poder todos los días y que persevere hasta el fin, hasta el día en que tú vengas en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Yo sé que mañana es Día de las Madres. Les deseamos feliz Día de las Madres a todas las madres. Y como el Día de las Madres, mi mamá me vino a visitar, así que no voy a estar aquí a las 3, voy a irme en estos momentos. Pero si tienen sus diezmos y ofrendas, pueden traerlos a las 3 al departamento de tesorería. Va a estar acá en la iglesia a las 3. Así que los que quieran traer sus diezmos y ofrendas pueden venir a las 3 por el día de hoy. Que Dios les bendiga.